Y esta historia sigue, pero por carta. Y podría decirse que es precisamente aquí donde empieza la segunda parte de esta historia. La parte que la hizo de verdad famosa para siempre en el barrio de Florida. Porque fue entonces cuando empezó el asunto de las cartas. Santiago nunca había escrito cartas de amor, ni siquiera cartas. Y le daba bastante miedo eso de llenar las hojas blancas con palabras. Las cartas eran bichas, medio raras. Uno escribía hoy y acá. Y para uno era hoy y, por ejemplo, llovía. Pero no lo leían hoy. La leían mañana u otro día. Y allá lejos, en un día de sol radiante. Santiago tenía miedo de que, con tanto viaje, las palabras se le marchitaran, se les pusieran viejas. Por eso, la primera carta de amor de Santiago Verón fue muy breve. Te extraño mucho, decía. Y se olvidó de firmarla. La segunda fue más larga. Teresita, ¿cuándo vas a volver? Siempre me acuerdo de tus ojos largos. Cuando seamos grandes, vamos a ir juntos a Singapur. Te lo prometo, Santiago. La tercera carta ya tenía más de 100 palabras y hablaba de la tristeza de Florida, del limonero, de las mejillas bizcochos, de las campanillas azules que crecen junto al terraplén del tren y de Celaya, que era tan, pero tan lejos. A Santiago le empezó a gustar eso de escribir cartas, sobre todo porque Teresita siempre le contestaba. Y las cartas viajaban y viajaban. Las de Santiago iban de Florida a Celaya, cada vez más gordas, reventonas de palabras. Las de Teresita venían de Celaya hasta Florida. Eran tímidas y tibias, y siempre tenían un pétalo de jazmín o de margarita, un estambre, una semilla, porque los Jones en Celaya cultivaban flores. Las cartas de Teresita llegaban siempre puntualmente, los jueves y los sábados al mediodía. Los carteros de Florida, que conocen las casas, las caras y las costumbres de los habitantes del barrio, se sonreían al meter en el bolso las cartas con olor a flores. Sabían que Santiago las estaba esperando agazapado en la esquina de Warners y La Prida, y que en cuanto ellos se asomaran, les iba a arrebatar de un montón las cartas. Santiago quería tener esa carta, pero no la abría, la escondía, la metía entre el cuerpo, debajo de la remera, la tocaba muchas veces, porque Santiago era de esos a los que les gustaba juntar las ganas. Después sí, en un rincón y solo, la leía. Leía 1000 veces esa carta, tantas que podía repetir palabra por palabra, punto por punto, lo que Teresita de Celaya le escribía. Y el amor por carta creció mucho. Todo el mundo sabe que los amores les hacen mucho bien las cartas. Santiago sentía que quería a Teresita más que a nada. Sentía que quería mandarle muchísimo y de todo. Y era por eso que sus cartas crecían, engordaban, se volvían cada vez más anchas y pesadas. A veces llevaban 20 o 30 hojas llenas de palabras y dibujos. Otras veces llevaban un corazón
de cartón recortado o una pulserita de hojas. Pero después empezaron a llevar más, mucho más. Santiago quería mandar Florida hasta Celaya y quería que Celaya llegase hasta Florida. Por eso se ponía contento cuando recibía pétalos y estambres y un puñadito de tierra o una hormiga. Y él, por su parte, empezó a mandar cosas, objetos, pedacitos. Mandó pelusas, pajitas, botones, fotos, lápices diminutos, pañuelos, una media galletita. Cuando quiso mandar la baldosa, tuvo algunos problemas. «Esta carta es muy pesada», dijo el empleado del correo, y le cobró una barbaridad por enviarla. Bueno, no importa, pensó Santiago, que en esa carta se gastó todos sus ahorros. Es muy necesario porque es baldosa de la vereda de Florida. Y esa semana, en devolución, Teresita le mandó una corteza de eucalipto y medio nido de hornero. Santiago acomodaba los envíos en su mesa, de un lado las cosas y del otro lado las palabras. Le gustaba leer las palabras con los ojos y tocar las cosas con las manos, porque era como estar en Teresita y en Celaya, en las dos al mismo tiempo. Esta tarde encontré un pájaro carpintero, decía la carta, y Santiago, entre tanto, tocaba despacito la corteza. Lo cierto es que cuando empezó a terminarse el verano, ya Santiago no tenía tiempo para nada, que no fuese escribir y mandar cartas. Escribir palabras, buscar objetos, encerrarlos en los sobres, le llevaba toda la tarde y todas las mañanas. «Mirá que pronto empezás el secundario», le decía el papá mientras lo ayudaba a empaquetar lo mejor posible una remera gastada y un pedazo de tortilla de acelga que había sobrado del mediodía. «Santiago, sos muy exagerado». Y Santiago se sonreía pensando en la cara de Teresita cuando se comiera la tortilla y se durmiese con la remera gastada debajo de la almohada. «Esto no puede terminar bien», aseguraba el señor de las baldosas. El señor de las baldosas bien barridas, cuando se encontraba con Santiago en la cuadra del correo. El correo es un servicio público. Los servicios públicos son una cosa seria. Las cartas de amor muy pesadas no son serias. Son ridículas y exageradas. Las cartas de amor muy pesadas son peligrosas. Las cartas de amor muy pesadas deberían estar prohibidas. Y cuando él terminaba de razonar su razonamiento razonable, ya Santiago había despachado su carta número 25. Y fue precisamente después de la carta número 25 que a Santiago le empezaron a entrar unas ganas especiales, diferentes, porque se acercaba el mes de marzo. Y en el mes de marzo cumplía años Teresita Jones. Y los cumplía en Celaya, lejos. Santiago sintió de pronto ganas de hacerle un gran regalo, una carta de veras gorda y grande y pesada, que no entrase en ningún buzón, que ocupase medio camión de encotel, que tuviesen que llevarla en andas 3 carteros. «Faltan 15 días», dijo Santiago, «y hay que empezar a preparar el sobre».